Perfecto. Ya estamos en el nombre de Yeshua. Damos gracias al Padre por esto. Estaremos hablando entonces de Ruth relacionado con la fiesta de Shavuot. Ruth, una madre, una mujer que tiene mucho que ver en la historia bíblica y tiene mucho que ver con Yeshua. Así que vamos a comenzar. Decía que es una madre de la realeza y un paradigma, un estandarte de humildad y generosidad y de un corazón que se convierte en un corazón circuncidado, que es lo que el Eterno pretende, quiere y desea de toda la humanidad. Así que el contexto histórico de esto nos va a llevar a entender un poquito más. El rey David desciende de Ruth y en consecuencia ella es la matriarca de la línea mesiánica. ¿Quién fue esta mujer tan especial como para que el libro de la Biblia que lleva su nombre se lea en Shavuot? El día en el cual el pueblo del Eterno recibió la Torá. Ruth debe haber tenido para transmitirnos un mensaje muy importante sobre el significado de ser un miembro del pueblo del Eterno, ¿sí? Y aquel pueblo que recibió la Torá, y ella también amerita tener un lugar, ¿sí? Amerita la realeza de toda esta historia. En este contexto histórico, la historia de Raúl tuvo lugar en el periodo de los jueces, como mencionamos, ¿sí? En su momento también con el caso de Débora, ¿sí? En los tiempos de los jueces. Este fue un periodo difícil de la historia, ¿sí? Del pueblo, plagado de altibajos espirituales. Dice una porción del Talmud, y fue en los días del juicio de los jueces. Esto se refiere a una generación que juzgaba a sus propios jueces. El juez decía, saca el escarbadientes de entre tus dientes, y el pueblo respondía, quita la viga de entre tus ojos. ¿A qué le suena esto? A una palabra que dijo Yeshua, ¿sí? O sea que miren de dónde también Yeshua tenía conocimiento de muchas cosas, o mejor dicho, los rabinos repetían cosas que también Yeshua dijo. Bueno, los 400 años que duró el periodo de los jueces comenzaron luego de la muerte de Yehoshua, quien conquistó y dividió la tierra de Israel, y terminaron con el establecimiento de la monarquía del rey Saúl. Este periodo se destacó por un serio deterioro, o sea, aquí es lo que nosotros podemos llamar que se vino a pique el estado espiritual del pueblo judío. Cada vez que un juez intentaba restaurar el orden por unos años, luego la nación inevitablemente volvía a sus hábitos idólatras y a asimilarse a la cultura y a las costumbres de las naciones vecinas, olvidando su identidad especial, cuyo objetivo es ser una luz para las naciones. ¿Sí? Lo mismo que nosotros. Cuando aparecen los personajes que rodean a Ruth, la tierra de Israel sufrió un periodo de hambruna. Ahí es donde tenemos que situarnos, en el contexto donde debemos situarnos. En ese momento dijo el Eterno, mis hijos son necios, destruirlos es imposible, devolverlos a Egipto es imposible, no puedo cambiarlos por otra nación. ¿Qué puedo hacer? Debo hacerlos sufrir y purificarlos con una hambruna. Esto está en el libro de un Midrash, en el libro de Midrash Ruth Rabbah. Y tenemos que tomarlo en cuenta, no así literal, pero sí considerar el conocimiento, ya conociéndolas para allá, atrás, para allá, estamos entendiendo cuál es la voluntad del Padre. En la última para allá nos dice que si continuamos, si andamos en sus caminos, van a venir bendiciones, Él va a ser nuestro propio proveedor, Él nos va a dar la lluvia, los granos necesarios, va a haber abundancia, nos va a cuidar, hasta el sueño nos va a cuidar. Bueno, es claro entonces que aquellos que no andan en los caminos del Eterno iban a sufrir todas las consecuencias y enfermedades que también vimos en esa para allá. Entonces, más allá de que esté escrito en un Midrash, escrito por hombres, nosotros debemos fijarnos
lo que dice la Torá. Y en conclusión, rápidamente vamos a entender que cada vez que hay una desobediencia, cada vez que el pueblo se apartaba de los caminos del Eterno, entraba un juicio divino. Bueno, entonces hablamos de la falla del liderazgo. Al parecer, apenas conquistaron la tierra de Israel, todos corrieron a asentarse en su porción. Trabajar la tierra, plantar viñedos y campos, establecer jardines y granjas y acumular riqueza y comodidades materiales. Los líderes de esa época, quienes dirigían la corte judicial, el Sanedrín, deberían haber aprovechado esa oportunidad para viajar por todo el país enseñándole a la población la ética de la Torá, es decir, enseñando la Torá. ¿Cuál es el propósito nuestro? Enseñar la Torá. Bueno, en otro Midrash se describe una especie de Beit Midrash, una especie de, digamos, como una tienda de reunión portátil que debería haber existido en esos primeros años de asentamiento en la tierra, pero que nunca se concretó. Como resultado, la nación se volvió egocéntrica y materialista. Olvidaron rápidamente la Torá y las misbot y cayeron en la corrupción moral. Esto es lo que sucede cuando uno se aparta de la Torá. Entonces, cuando llegó la hambruna, el Limelech de la tribu de Yehudá, un hombre grandioso y rico, que poseía muchos acres de tierra y suficientes granos para alimentar a toda la nación durante años, abandonó el barco. Dice aquí que Elimelech estaba entre los grandes eruditos y patrones de la nación, y cuando llegaron los años de hambruna dijo: ahora todo Israel vendrá a mi puerta, cada uno con su caja para recolectar dinero. Se paró y huyó de ellos. Bien. Además de su falta de generosidad, Elimelech decepcionó las expectativas del pueblo, causando desmoralización y la pérdida de esperanzas. Él tomó a su familia y partió rumbo a Moab, en donde sus dos hijos, Mahlón y Quilión, se casaron con mujeres moabitas. Moab, la nación egocéntrica. Aquí entramos en Moab. Elimelech y su familia dejaron a los judíos de Israel en un estado de hambruna y crisis financiera. O sea, nada de cumplir Torah aquí. Nada de amor al prójimo. Su escape de la responsabilidad nació del deseo de salvarse a sí mismo y a sus pertenencias de las dificultades que enfrentaba la nación. Su egocentrismo indicaba el nivel del pueblo judío en esa época, en la que cada uno buscaba mantener su propia riqueza material. Es decir, cada uno buscaba o cuidaba su propia quintita. Y dice el libro de Ruth 1:1, y un hombre de Beit Lehem fue a residir temporariamente en los campos de Moab, él y su esposa y sus dos hijos. Comenzó como una residencia temporaria. Luego llegaron a los campos de Moab y permanecieron allí. Se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orpá y la otra Ruth, y se asentaron allí durante 10 años. Versículo 4 del capítulo 1. La decisión de dejar la tierra de Israel y evitar ayudar provocó que la familia de Elimelech se deteriorara espiritualmente al punto de llegar a casarse con las moabitas. No las convirtieron, y aún no había una ley que permitiera a las mujeres moabitas entrar a la congregación de Israel, incluso convirtiéndose, según dice un Midrash. La Torá parece prohibir que la nación moabita entre en el pacto judío. Veamos qué dice Deuteronomio 23, 4 al 5. Una amonita o una moabita no entrarán, un amonita o un moabita no entrarán en la congregación de Dios. Incluso la 10ª generación no entrará en la congregación de Dios hasta la eternidad, debido a que no se anticiparon a ustedes con pan y agua en el camino cuando ustedes salieron de Egipto. Cuando el pueblo del Eterno salió de Egipto, tuvo que pasar por las tierras de Moab y Amón. Si bien esas naciones no atacaron al grupo de los esclavos judíos como lo hicieron los amalequitas, deberían haberlos recibido con comida y bebida, especialmente dado que Amón y Moab eran descendientes de Lot, quien tenía una deuda muy grande con Abraham por cómo lo había cuidado durante sus comienzos en la tierra de Canaán. Pero Amón y Moab
no lo hicieron y en cambio les negaron a los refugiados hasta la más básica de las cortesías. Por esto, Moab es considerado el epítome del egocentrismo y la falta de generosidad y amabilidad. Es entonces significativo o entendemos que Moab fuera el lugar en el cual Elimelech y su familia se sintieran cómodos. La similitud es sorprendente. Moab no alimentó al pueblo del Eterno, que eran primos lejanos, y Elimelech escapó para no alimentar a los del pueblo cuando estos lo necesitaban. Para completar el círculo, los hijos de Elimelech se casaron con mujeres moabitas. Aparentemente este era el comienzo del final de esa familia. Elimelech muere, sus dos hijos también, y Naomi, ¿sí?, queda sola con sus dos nueras, no judías. Sin embargo, en ese momento Dios abre una luz de esperanza y da una segunda oportunidad, porque el Eterno es un Dios de segundas oportunidades. De alguna forma, de esta familia eventualmente saldrían el rey David y el Mashiach. Bien, aquí es cuando, en la parte que Ruth retorna, hace una teshuvá a lo que sería el pueblo del Eterno. Naomi, el único remanente de una familia ilustre, decide abandonar Moab con sus trágicos recuerdos y volver a la tierra de Israel, porque oyó que Dios redimió a su nación para darle pan. Versículo 6 del capítulo 1. Era necesario mucho coraje para regresar sola a un país en el cual tendría que enfrentar a la familia y a los amigos a quienes habían traicionado, admitir que se había equivocado y que había sufrido la pérdida de su marido y sus dos hijos, e intentar construir o reconstruir su vida en una sociedad que sentía gran hostilidad hacia ella. Versículo 7 dice, y ella dejó el lugar en donde estaba, y sus dos nueras se fueron con ella, y tomaron el camino de retorno a la tierra de Judá. Al principio, sus dos nueras, Ruth y Orpá, eligieron abandonar su país e ir con Naomi. Esto dice mucho del carácter de Naomi y la relación que había entre esta familia y las esposas moabitas. Esas mujeres eran hijas de Eglón, el rey de Moab. Habían dejado el palacio real y su estatus de princesas para conectarse con esta familia, ¿sí?, descendiente del pueblo eterno, con sus prácticas y valores. Ahora también estaban dispuestas a abandonar sus hogares, su país y su cultura para ir con Naomi a un lugar en donde serían extrañas y estarían completamente solas, sin maridos y sin un gran futuro por delante. Deben haber amado muchísimo a Naomi, quien durante los 10 años de matrimonio les inculcó un sistema de valores espirituales y un estilo de vida judío, al punto en que ambas estuvieron dispuestas a comenzar de nuevo con su suegra, anciana y viuda. Es decir, que Naomi les tuvo que haber enseñado Torah. ¿Sí? Naomi intentó convencerlas para que no se fueran con ella. En un principio se rehusaron a ser disuadidas, pero cuando Naomi continuó diciéndoles que su trágica vida solo las hundiría y limitaría sus posibilidades de ser felices y tener bendición, Orpa aceptó volver. Sin embargo, Ruth logró ver más allá de la lógica de las palabras de Naomi, percibiendo los indicios de amor e interés. Versículo 13 dice, no, hijas mías, me apena mucho por ustedes, pero la mano de Dios ha venido en mi contra. Ruth, al igual que las matriarcas en la Torá, intuyó el significado profundo de las palabras de Naomi. Naomi en realidad estaría feliz de volver con alguien y no tener que estar completamente sola. Sus palabras solo eran para dar el desaliento necesario que debe recibir quien quiere convertirse al judaísmo, para asegurar que sus intenciones sean puras. Al ver más allá de la lógica y la superficie, Ruth mostró la cualidad de Biná. Biná quiere decir entendimiento, sabiduría, un entendimiento más profundo.
también mostró un cuidado y una bondad superior, algo completamente opuesto a sus compatriotas y a la familia de su esposo. Estaba dispuesta a dejar toda su riqueza personal y sus comodidades para cuidar a una anciana solitaria, que ya ni siquiera era su familia. Su único beneficio sería espiritual. Versículos 16-17 dice: No me ruegues que te deje y que no te siga más, porque a donde sea que tú vayas, iré, y donde sea que duermas, dormiré. Tu pueblo será mi pueblo, y miren, atención acá, y tu Dios será mi Dios. En donde mueras, moriré, y allí seré sepultada. Así hará Dios conmigo, y más también, juró, que solo la muerte nos separará. Wow. Esta es la famosa declaración de Ruth, que el Midrash nos dice que es el anuncio de su deseo de convertirse al judaísmo, convertirse al pueblo del Eterno, sin importar lo que pase. Naomi, al percibir su sinceridad, comenzó a explicarle las bases, ¿sí? Las bases, los fundamentos del pueblo del Eterno. Al ser una princesa de Moab, Ruth estaba acostumbrada a ciertos entretenimientos que en el judaísmo, que el judaísmo no acepta. Pero esto es un principio y es lo más parecido a una conversión. Cuando uno se convierte al Eterno, deja todo atrás, deja inclusive hasta riquezas, ¿verdad? Entonces, el Midrash 2.23 dice: no es la costumbre de las hijas de Israel ir a los teatros y a los circos de idolatría, por lo que Ruth dijo: a donde sea que tú vayas, iré. Naomi le dijo: hija mía, el pueblo judío vive en una casa con una mezuzá. Ruth le dijo: a donde sea que duermas, dormiré. Es decir, que se estaba metiendo, o sea, su deseo de ir a ese pueblo, desconociendo todo lo que eso significaba. Pero Naomi se encargó de explicárselo, de explicarle Torá, de enseñar Torá. Ruth dejó claro ante Naomi que estaba dispuesta a abandonar sus viejos hábitos de placer y entretenimientos vanos y adoptar una vida espiritual significativa. Bueno, seguimos. Aquí entonces estamos hablando de un cambio de vida, ¿verdad? Versículos 19 al 20. Y ocurrió que cuando llegaron a Bethlehem, toda la ciudad se conmocionó al verlas y dijeron: ¿es esta Naomi? Ella les dijo: no me llamen Naomi, llámenme Mará, que quiere decir amarga, porque Dios me ha hecho amarga. Me fui llena y Dios me ha devuelto vacía. Nuevamente encuentro un paralelismo, como cuando hablamos ayer de que por qué el Eterno llama a su pueblo al desierto, al comenzar el libro de Bamidbar, en donde nosotros tenemos que vaciarnos totalmente para que Él llene nuestro interior. Pero para que eso suceda debe haber un acto, ¿sí? Un acto de entrega, de entregar, de vaciarse de todas las cosas para que sea el Eterno que nos llene. Y en este tiempo, con el Ruach HaKodesh. Bueno, en el Midrash, Lalkut Shimoni 601 nos dice que toda la ciudad se había reunido ese día para asistir al funeral de la esposa de Boaz, el líder y el juez de la generación. Entonces vieron regresar a Naomi viuda, pobre, vistiendo ropas deshilachadas y con una mujer moabita a su lado. Estaban sorprendidos y horrorizados, y quizás también sentían un poco de placer por el cambio del destino después de la deserción de su familia. Bien, Naomi y Ruth se asentaron en Israel, que lentamente habían vuelto a la normalidad después de una depresión de 10 años. Si bien el pueblo había sufrido debido a la falta de consideración e interés por los demás durante los primeros años de asentamiento en la tierra, se había rehabilitado y había vuelto al camino de generosidad con la ayuda de Boaz, su líder y juez. Sin embargo, aparentemente aún había había un odio, porque no se olviden qué es lo que sucedió, ¿sí?
O sea, todavía había una especie de residuo, un odio y resentimiento hacia Naomi. Nadie la ayudó, a pesar de que el mismo Boaz era su primo. Boaz podría ser excusado porque acababa de perder a su esposa, pero las dos mujeres fueron ignoradas prácticamente por todo el mundo. Bueno, Ruth 2.2 nos dice que iré al campo y recolectaré algunas espigas de trigo. Ruth, una princesa famosa que se había casado con la familia judía más rica del momento, ahora le ofrece a su suegra ir al campo a recolectar espigas de trigo para comer. Ruth no salió sin obtener permiso de Naomi. Ella esperaba encontrar a alguien que le permitiera recoger las espigas que caen al recolectar el trigo. Los dueños de los campos deben dejar esas espigas como caridad para los pobres. Pero Ruth sabía que de todos modos debía encontrar a alguien amable y bien predispuesto. Esto es lo que enseña la Torá, que cuando recojan la cosecha tienen que dejar todo lo que es las esquinas para los pobres o la gente que pasa por ahí que son peregrinos. ¿Sí? Ahí está el cumplimiento de la Torá. Entonces, Ruth, ella se sometió humildemente a su nueva situación de vida, sin esperar nada de esta nación, por lo que había abandonado su vida pasada y sin estar decepcionada por no recibir ayuda. Sí, había que confrontar esta situación y aquí se muestra de manifiesto su carácter. ¿Sí? Cuando Ruth fue al campo, su comportamiento también se destacó. Dice el Midrash Rabbah: todas las mujeres se agachaban y recogían, mientras que Ruth se arrodillaba para recolectar. Todas las mujeres coqueteaban con los trabajadores del campo, mientras que Ruth se comportaba con recato. Todas las mujeres recolectaban de las hileras de trigo, mientras que Ruth solo tomaba de lo que indudablemente no tenía dueño. Ruth está enfocada en su objetivo, comportándose como una rosa entre las espinas, sin verse influenciada por el comportamiento relajado de las otras recolectoras. También cumplió cuidadosamente las leyes del leket, recolección del pobre, para no tomar accidentalmente de lo que pertenecía a los propietarios del campo. O sea, nadie la estaba observando, las personas podían llevarse algo que no les correspondía, ¿verdad? Pero ella fue cuidadosa y no lo hizo. La mano divina entonces llevó a Ruth a un campo que pertenecía a Boaz, primo de Naomi y sobrino de Elimelech. ¿Se acuerdan? El esposo de Naomi. Si bien Boaz era el sabio más grande de la generación y normalmente no iba a su campo, ese día fue y notó el digno y modesto comportamiento de Ruth. ¿Quién es esa muchacha?, les preguntó Boaz a los trabajadores. Si bien debe haber oído que su prima había vuelto de Moab con una nueva viuda, al parecer no las había visitado ni ofrecido su ayuda. Incluso es posible que esa actitud desinteresada fuera copiada por los otros judíos. Después de todo, Boaz era su líder y modelo. Si él no sentía la necesidad de acercarse a sus propios primos, ¿por qué deberían hacerlo ellos? Este sería el pensamiento. Un trabajador respondió con una crítica sutil. Ruth 2, versículos 6 al 7. Es una joven moabita que volvió de Moab con Naomi y pidió: recolectaré y juntaré las espigas de trigo que caen detrás de las hileras. Y las ha estado juntando desde la mañana. El trabajador le preguntó a Boaz: ¿no la conoce? ¿No conocen todos en Beit Lehem la historia de la muchacha gentil que sustenta a su suegra y se ve forzada a recolectar los restos de los granos como una mujer pobre? Boaz debe haber sentido un poco de culpa, yo digo hasta vergüenza, por lo que intentó compensarla siendo muy amable con Ruth, pero de todas formas no tomó sobre sí ninguna responsabilidad real por sus parientes. Él le rogó que se quedara en sus campos y les instruyó a sus trabajadores que la trataran con amabilidad y le dieran de beber de su propia agua. También la trató con afecto diciéndole: hija mía,
y le dijo que Dios la recompensaría por su maravillosa bondad hacia su suegro. Amén. Sin embargo, parece que Boaz no entendió el mensaje. No se dio cuenta de que su misión era tomar a esas mujeres bajo su cuidado, sustentarlas y asegurarse de que fueran aceptadas en la comunidad. La Torá misma le ordena al hombre judío amar al converso y dejar espigas para los pobres, por lo que Boaz hizo solo lo mínimo por sus parientes. Tampoco preguntó cómo estaba Naomi después de 10 años en Moab, ni sobre el destino de su tío Elimelech y sus primos Mahlón y Quilión. Ruth no esperaba más que eso. Ella, que había comenzado como una princesa moabita, ahora se reverencia en inmensa gratitud y aprecio por esta pequeña consideración. Y preguntó, versículo 10, ¿por qué hallé gracia en sus ojos, siendo que yo soy extranjera? Era tan humilde y modesta que ni siquiera se daba cuenta de sus derechos en esa situación. Ella veía lo positivo y lo bueno en los demás y en la vida, porque también la Torá enseña que se debe tratar bien a los extranjeros. Los moabitas. Bueno, cuando Mahlón y Quilión, los hijos de Naomi, se casaron con las princesas moabitas, existió una clara prohibición de aceptar en la comunidad judía un converso moabita. ¿Cómo pudo entonces Ruth haberse convertido en parte del pueblo del Eterno, incluso sin haber sido aceptada por completo por la sociedad? En los días del liderazgo de Boaz, el Sanedril, la Corte Suprema, reveló que la prohibición de la Torá respecto a los conversos moabitas se aplicaba solo a los hombres y no a las mujeres. La razón de esto era que en los tiempos bíblicos se esperaba solo que los hombres salieran a recibir a los viajeros, los refugiados judíos, y por lo tanto ellos eran juzgados por no haberlo hecho. Sin embargo, las mujeres que permanecían en la casa no podían ser culpadas por no recibir con comida y bebida en la nación que pasaba por sus tierras. En las palabras de consuelo que Boaz le dijo a Ruth, él aludió al hecho de que ella tendría un futuro con la nación judía. Dios, o sea, en el versículo 12, Dios le pagará tu recompensa, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Luego, cuando ella afirmó ser una extraña que ni siquiera merece ser una de las sirvientas de Boaz, él le aseguró, y aquí está en un escrito en el Midrash Ruth Rabbah, Dios no lo permita, tú no eres una de las sirvientes Amaot, sino que eres como una de las matriarcas, Imaot. Bien, entonces, la Torá nos dice en Deuteronomio 25, 5 al 6, cuando hermanos residan juntos y uno de ellos muera sin tener ningún hijo, la esposa del fallecido no podrá casarse con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará para sí como esposa, el matrimonio de levirato. Y sucederá que el primogénito que ella dé a luz se erigirá en sucesión en nombre de su hermano fallecido, para que su nombre no sea borrado de Israel. Esta es la Torá, la instrucción. La misbah de Ibún aplica cuando un hombre casado muere sin dejar hijos. El hermano del difunto, o el pariente más cercano, si no hay hermanos, tiene una misbah, o sea, un mandamiento especial de casarse con la viuda. Si tienen hijos, se considera que el primero llena el vacío del hermano muerto, heredando sus propiedades y su porción de tierra en Israel. De esta forma redime el nombre y la memoria del difunto, que de otra forma no hubiera tenido un remanente en el mundo. Obviamente, hay formas de liberarse de esta obligación y responsabilidad si la viuda o el pariente más cercano no desean casarse, pero hacerlo se considera una gran bondad con el difunto. Si el hermano se rehúsa a casarse con su cuñada, debería realizar un acto que cercena el lazo, en el cual es avergonzado por no mantener viva la memoria de su hermano. En esta historia, Ruth es la viuda de un hombre judío que murió sin dejar hijos.
Su hermano y su padre también habían muerto, por lo que a pesar de que la familia tenía algunas tierras, no tendrían continuidad y las perderían cuando Naomi muriera, a menos que un pariente cercano se casara con Ruth y cumpliera con la obligación de Ibum. Boaz parece ser la opción perfecta para cumplir con esta misma. Era un primo, parte de la familia de Elimelech. Sin embargo, él seguía sin darse cuenta que tenía que tomar una decisión respecto a Ruth. O sea, se estaba haciendo el desentendido. Bueno, en toda esta historia vemos un plan de redención de Naomi. Ruth había estado frecuentando los campos de Boaz durante 2 meses, llevando a casa para Naomi las espigas perdidas de trigo, feliz con su suerte y sin esperar nada más. Pero Naomi, que conocía las leyes del Torá y estaba preocupada por el futuro de su nuera viuda, esperaba algo más, una señal, alguna novedad sobre el interés de Boaz en Ruth y en su familia. Naomi había visto la grandeza y el potencial en Ruth y sabía que estaba destinada a convertirse en parte integral de la nación. Después de esperar y orar, Naomi decidió tomar cartas en el asunto con un plan más proactivo. Capítulo 3 de Ruth 1 al 5. Naomi le dijo: hija mía, me gustaría que tengas un futuro mejor. Esta noche nuestro pariente Boaz estará pilando el trigo en el granero. Lávate y úngete, ponte tu mejor vestido y ve al granero. No te muestres hasta que haya terminado de comer y beber. Y cuando se acueste, fíjate dónde va a dormir. Descubre sus pies y acuéstate, y él te dirá lo que deberás hacer. Ruth contestó: lo que me digas que haga, haré. Naomi le sugirió un plan audaz y peligroso. Era la única alternativa. La temporada de cosecha había acabado y Ruth no continuaría yendo al campo. Si bien era un paso necesario, Naomi lo sugirió con miedo e incertidumbre. ¿Qué riesgo para la reputación que tenía Ruth de ser una joven recatada? Si alguien la veía o si Boaz se sentía repelido por su comportamiento, sus posibilidades de casarse quedarían muy limitadas. Sin embargo, Naomi conocía la grandeza de Boaz, sabía que él descendía de la familia real de Yehudá y secretamente esperaba que él cumpliera con su responsabilidad y accediera a casarse con Ruth. La situación solo requería un pequeño esfuerzo. Ruth debe haber sorprendido, Ruth se tuvo que haber sorprendido ante esta idea, lógicamente. Debe haber tenido preguntas, dudas al respecto, ¿sí? Atormentada por el temor a ser descubierta o rechazada. Imagínense el contexto de esta situación. Pero a pesar de todo, con fe en la perspectiva de la Torá de Naomi, simplemente respondió: lo que me digas que haga, haré. Bien, Ruth fue al granero, con la promesa de Naomi de que su mérito la acompañaría. Con sabiduría llevó con ella otras prendas y se las puso solo luego de llegar. Si bien cumplió con cada palabra de su suegra, usó su juicio y planeó la mejor manera de pasar desapercibida. Boaz se despertó a medianoche y encontró una mujer acostada a sus pies. Su horror inicial se dio lugar a la razón y le preguntó quién era. Ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende tu mando sobre tu sierva, dado que eres un redentor. Versículo 9 de capítulo 3. Boaz se compuso de inmediato: que Dios te bendiga, hija mía. Sorprendentemente, recién en ese momento, Boaz se dio cuenta de que debería haber iniciado esta unión y que su pasividad previa le había causado a Ruth tormento y vergüenza. Él alababa su voluntad de enfrentarlo y casarse con él solo por el bien de la misbah de Ibum y la redención de la tierra. Él le aseguró: ahora, al no ir detrás de hombres jóvenes, tu bondad ha sido mayor que tu primera bondad de venir con tu suegra Israel. Boaz promete asegurarse de que la cuidan. Boaz le pidió a Ruth que se quedara durante la noche, preocupado por su seguridad.
a pesar de estar arriesgando su reputación y de tener que resistir la tentación de tocarla. ¿Sí? Dice ahí en el libro de Lalkut, toda esa noche Boaz le oró a Dios: sabes que no la he tocado, por favor, que sea tu voluntad, que no se sepa que una mujer vino al granero, causando una profanación del nombre de Dios a través de mí. Wow, estaba temeroso el hombre. Al amanecer, Boaz acompañó a Ruth a la ciudad, le dio un regalo de grano y avena para que llevara a Naomi, y prometió contactarse con ella apenas averiguara si él era el pariente más cercano con quien ella podía cumplir la misbah de Ibum. Después de un breve proceso en la corte en donde un pariente se liberó de la obligación de casarse con Ruth, preocupado por mancillar su banco genético al casarse con una conversa moabita, Boaz declara públicamente que desea casarse con Ruth y redimir su tierra. La voz de Ruth no se oye en este último capítulo de matrimonio y aceptación. Al casarse con el gran líder Boaz, logra credibilidad porque se hace pública la ley de la Torá de que, a diferencia de los hombres, las mujeres moabitas pueden convertirse al judaísmo, o sea, la ley judía que en ese momento se estableció. Los sabios de la nación y los jueces de la corte responden con una bendición especial. Versículo 11 al 12 del capítulo 4. Que Dios le permita a esta mujer que está entrando a tu hogar ser como Rachel y Lea, quienes construyeron la casa de Israel, y que tu hogar sea como el hogar de Pérez, a quien Tamar dio a luz con Yehudá, de la semilla que Dios te dará con esta joven. Una bendición. La mayor alabanza para Ruth es ser como Rachel y Lea, las matriarcas que construyeron a la nación de Israel a dar a luz y criar a las 12 tribus. Ruth construiría la monarquía de Israel al casarse con la línea real, con un descendiente de Pérez, el hijo de Yehudá. Bien, en su libro, Simchat Aregel, un rabino, ¿sí?, comenta la similitud entre Ruth y Lea y Rachel en otro aspecto. Ruth dice así: Ruth exigió verbalmente que Boaz se casara con ella, al igual que Rachel y Lea exigieron con palabras. Lea dijo: vendrás a mí esta noche, y Rachel dijo: dame hijos o moriré. Encontraron ahí un paralelismo. Bien, el hilo que une a Ruth con las matriarcas de la nación es su determinación proactiva, la voluntad de hacer lo que fuera necesario para convertirse en parte de la creación del destino, ¿sí?, del pueblo del Eterno. ¿Qué ocurrió después? Boaz se casó con Ruth y ella se convirtió, ¿sí?, en su esposa, y Dios la hizo quedar embarazada y ella dio a luz a un hijo. Versículos 5 al 16 de capítulo 4. La misma noche en que Ruth concibió, Boaz murió. Boaz, un hombre de 83 años de edad, cumplió con su propósito en este mundo al concebir un hijo con Ruth. Entonces falleció. Ella, por otro lado, volvió a quedar viuda, esta vez del líder de la generación, estando embarazada. Su sufrimiento no había culminado, pero tuvo el mérito de tener un hijo, criarlo con Naomi y ver una esperanza de futuro para su familia, así como la continuidad del nombre del hijo de Naomi. Ruth, llena de bondad y generosidad, incluso parece haberse casado con Boaz por el bien de los demás. Ruth no expresa ninguna opinión ni comentario sino hasta el final del libro que registra su vida. Versículo 17 del capítulo 4 dice: las vecinas le dieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Naomi, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Israel, de Isaí, el padre de David. Ruth y Naomi eran ahora miembros integrales de la comunidad, y las demás mujeres tomaron parte de su nueva felicidad. Incluso ahora era obvio que Ruth había dado los mejores años de su vida para cuidar a Naomi, dándole un nieto y permitiendo que continuara la línea familiar. Pero la recompensa de Ruth aún estaba por llegar. El texto indica el linaje directo del rey David. Obed, el hijo de Ruth, es el padre de Isaí, el padre de David. Ruth mereció ser parte de la familia real judía, de la cual eventualmente saldría el Mashiach,
y ser una luz eterna para el pueblo y el mundo, para el pueblo del Eterno y el mundo. Ruth tuvo una vida larga y fructífera, e incluso tuvo el mérito de llegar a ver ascender al trono al rey Salomón, su tataranieto. Primera Reyes 2:19 dice, y él puso un trono junto al suyo para la madre del rey. El Talmud va para atrás, dice, Rabí Eliezer dijo, para la madre de la realeza, ella es Ruth. Bien, entonces aquí culminamos con Ruth y la monarquía. Si Moab es considerada una nación muy egocéntrica y con malas cualidades, ¿cómo es posible que el rey David y la línea real descendieran de esta nación? El versículo 12-13 del libro de Génesis dice, las naciones del mundo serán bendecidas a través de ti. El Talmud interpreta la palabra ben, ¿sí? A través de ti. Y estas son las cosas que el Eterno hace. Estas son las cosas maravillosas que el Eterno nos deslumbra y nos da a entender cuáles son sus planes maravillosos. Y todo esto que aconteció aquí en esta historia eran los tiempos de Shavuot. Y fíjense que compartimos un par de mitzvot que están en la Torá en cuanto a lo que sucedía, ¿no? Que ella era pobre, no tenía ningún linaje, no tenía familia, y entonces lo único que podía comer era lo que dejaban los dueños de esos sembradíos, ¿no? Que dejaban al costado precisamente para los pobres y para los peregrinos. Así que me parece una historia maravillosa para poder compartir. Seguramente, quizás tengamos el tiempo de hacerlo entre todos festejando Shavuot. Pero esto un poco para que comprendamos también los destinos que el Eterno tiene para nosotros y por qué debemos dejarnos moldar por el alfarero, por qué debemos esforzarnos, por qué debemos buscar el bien, por qué debemos vaciarnos de toda lo que aquí en este tiempo se llama personalidad y olvidarnos realmente de lo que aprendimos con nuestros mayores, nuestros ancestros, blanquear totalmente nuestro interior, limpiar nuestro interior, vaciarlo y dejar que el Ruach HaKodesh en este tiempo nos llene totalmente. Pedir que la presencia de Ruach HaKodesh esté en nosotros, porque el Ruach HaKodesh es el que nos lleva toda la verdad. Y eso es una decisión personal, pero debe haber un entendimiento previo para comprender la significancia de esto, ¿sí? Porque sin un Ruach no hay total conversión, no hay. Si no hay Ruach, nosotros no vamos a poder hacer todo lo que el Eterno nos pide. Y es algo que debemos comprender. Para algunos es un misterio, para algunos sería imposible, pero para los hijos del Eterno, los que tienen en su corazón querer agradar al Padre y lo siguen de la misma forma que Ruth siguió a Naomi, ¿sí? Y no preguntaba, simplemente decía lo que digas haré. Bueno, ese es el espíritu que el Eterno quiere que cada uno tengamos, que cada uno de nosotros tengamos para llegar a grandes cosas, amados hermanos, porque hay un propósito. El Eterno tenía un propósito en Ruth y también hay un propósito en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Así que Baruch Hashem, por eso, gracias papá, gracias Abba Kadosh por la enseñanza, gracias mi Señor, por los hermanos que están allí en este Shabbat. Es una gloria, sí, es una gloria ver a todos allí. Bendito sea el nombre de Yahweh, Santo Israel, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra y que realmente en cada uno de nosotros sea una tierra fértil, nuestro corazón sea una tierra fértil, preparada, abonada, para que en esta palabra que estamos recibiendo, esta semilla que estamos recibiendo, haya fruto, buen fruto, al 100%. Bendito sea tu nombre, Yahweh, y te damos gracias, mi Señor. Amados, muchas gracias por estar allí y los saludo. Shabbat Shalom y nos estamos viendo dentro de poco. Chao, muchas gracias.